Hablamos, compartiendo ideas. El debate colectivo nos permite entender mejor. Día Mundial de la Filosofía, 2023. Presenta Juan Rubio, coordina Manuel Jesús de Torres. Un segundo acto. El año pasado celebramos una jornada similar del Día Mundial de la Filosofía y contamos también con la colaboración de Manuel Jesús de Torres, profesor de filosofía en el Instituto Duarte, con mucha experiencia ya en distintos institutos. Y este año le planteamos la posibilidad de repetir y que escogiera el tema. El tema, como veis, es el diálogo filosófico sobre controversias morales y políticas. Nos va a hacer una pregunta: ¿hacemos lo que debemos? Bueno, pues es interesante este tema. Siempre hemos hablado del interesante tema de la filosofía, porque lo que pretendemos con la filosofía, como dice su propia etimología, ¿no? El amor por el conocimiento. Y lo que creemos es que en esta fase, en esta etapa de nuestra sociedad en la que hay quizás demasiada información, demasiados medios informativos, demasiados medios de comunicación, a lo mejor lo que nos falta es reflexionar sobre la realidad, sobre lo que acontece. Y bueno, pues para eso contamos con su siempre extraordinaria colaboración y a lo que tiene la palabra. Vale, bueno, pues bienvenidos a todos y todas. Gracias a los organizadores, a José Valentín y a Encuentro Democrático por volver a contar conmigo para esta actividad. Y bueno, pues me llamo Manuel Jesús, soy profesor de Luarte y aparte pues me he especializado un poco, soy tallerista y formador en un programa que se llama Filosofía para Niños y Niñas. Intentamos llevar la filosofía pues a cualquier etapa. Trabajamos desde los 2 años hasta cualquier edad, hasta los 18 años. En la actividad de hoy, pues por el Día de la Filosofía, como muy bien ha dicho Juan, se conmemora el tercer jueves de cada año. Hace un año la UNESCO pues pensó que estamos ya casi en extinción y que había que hacer algo por recordar la importancia de la filosofía y declaró este día, y de ahí el acto este. La estructura del acto pues tiene una parte un poco más expositiva en la que os cuento algo de la situación actual de la filosofía, intentando mostraros algunas publicaciones y dando voz a algunos filósofos actuales. Y bueno, y luego la idea es pues que hagamos aquí filosofía, es decir, generar un diálogo filosófico al estilo de como hicimos el año pasado. Si recordáis, el año pasado nos estuvimos planteando el futuro de la humanidad a través del transhumanismo, de hacia dónde vamos, si nos implantaremos más. Y este año pues, le vamos a dar un enfoque ético, que es donde ahora mismo está la filosofía más viva, y nos vamos a plantear la cuestión esta de hacemos lo que debemos y vamos a trabajar básicamente a través de dilemas, algunos dilemas morales que os propondré, o dilemas éticos, y los comentaremos. Bueno, pues la idea de partida o la tesis que quiero compartir con vosotros es que vivimos un momento de, aunque os digo que hace un año la UNESCO parece que veía el peligro de extinción de la filosofía, pero sí vivimos un momento de despertar filosófico, es decir, la filosofía en unos años está teniendo un auge, una expansión bastante importante, algo que, por ejemplo, cuando yo hice la carrera nos podría parecer increíble el movimiento o el dinamismo que hay ahora mismo en el ámbito de la filosofía. Claro, ¿qué filosofía? La filosofía académica, encerrada en la universidad, endogámica, que solo se limita a interpretar lo que quiso decir, sino una filosofía práctica, sobre todo en la que la ética tiene mucho protagonismo, pues la ética es la parte que nos sirve pues para eso, qué debemos hacer, cómo debemos comportarnos, y una filosofía para todo, al alcance de cualquiera. Sabéis que la filosofía tiene la mala prensa de ser algo muy difícil, que casi necesitábamos un traductor para entender lo que dice esa gente, qué extraño, ¿no? Una filosofía al alcance de cualquiera. Ya os digo que el programa este en el que trabajamos la llevamos hasta niños y niñas de 2 años, pues imaginad, ¿no? Pues se puede hacer, pensar a partir de esa edad. ¿Dónde está esa filosofía que os digo que está tan viva? ¿Dónde podemos encontrarla? Pues, por ejemplo, podemos encontrarla en la cantidad de publicaciones que están, hay ahora mismo una serie de publicaciones de divulgación filosófica, además de que se sigan haciendo producciones para el filósofo especialista. Por ejemplo, uno de los últimos que el año pasado traje uno, pues entonces ya han salido un montón. Por ejemplo, fijaros qué curioso, tiene algo hace unos meses. Filósofos, lo mismo que hay youtubers, tiktokers, y demás, pues filósofos. Entonces se trata de establecer, al autor se le ocurrió la idea de establecer un diálogo con los filósofos de la antigüedad, pero
a través de cuestiones actuales, ¿no? Cuando una filosofía actual y que llega a la gente y nos cuenta la filosofía a la que hay respuestas inmortales a preguntas de hoy. Un libro de divulgación, es decir, no hace falta tener una preparación específica o ser especialista en filosofía pues para poder pensar con esto. También podemos encontrar... ¿Lo ves o no? Ahí está, ya está. Un poquito más arriba. Ahí. Pues mirad, un artículo a nivel laboral que también puede ser un indicador de la expansión que está teniendo la filosofía. Mientras que hace unos años, hace ya un año cuando ya estudié, que hace ya bastante, pero bueno, tampoco tanto, pues la enseñanza y poco más, la investigación si te quedaba en la universidad y ya está. Mientras que hoy, fijaros, hace un tiempo se decía que la carrera de filosofía no garantiza un sueldo y sin embargo las cosas han cambiado. Y quienes eligieron esta carrera cuentan con nuevas perspectivas y oportunidades profesionales impensables hace 15 años, es decir, que se vive, y ahí pues nos relata mucha parte de las clásicas, la enseñanza, la investigación, el asesoramiento filosófico y demás, pues aquí sobre todo nos habla de nuevas salidas que está teniendo, sobre todo en el campo de la bioética y de la inteligencia artificial, en la programación de inteligencia artificial, necesitando personas especialistas en ética. Pero hoy el campo en el que me quiero centrar es el campo de la formación cívica, la importancia que está teniendo la filosofía en la formación del ciudadano. Y de eso es el enfoque del que vamos a la actividad esta. Que la filosofía haya recuperado esa conexión, esa vinculación con la formación cívica, con la formación del ciudadano, como un asistente de la democracia, no es algo que sorprenda. Nacen junto a la democracia en su versión más clásica, nace en Atenas, justo cuando empieza esta forma de hacer filosofía. Entonces, no es casual que nazcan juntas, no es simplemente un acontecimiento circunstancial que nacieran juntas. ¿Qué le puede aportar la filosofía a esa formación cívica, a esa formación ciudadana? Si os dais cuenta, la democracia, frente a otras formas de gobierno que se basan o en la fuerza, en la violencia o en un poder divino, la inspiración, el poder te lo transmite una divinidad, es la forma de gobierno más racional, es decir, se basa en la palabra, en el argumento. Así se toman las decisiones. Yo creo que es evidente el aporte que la filosofía puede hacer en este campo de la racionalidad, ¿no? Como sustento, como para cultivar la racionalidad. Si en filosofía lo que nos dedicamos precisamente como productos racionales es a pensar, pues fomentamos ese pensamiento crítico que fomenta nuevas preguntas, que intenta darnos criterios para diferenciar una cosa de otra, un pensamiento creativo que intenta generar nuevas ideas. Necesitamos como ciudadanos nuevas ideas, no simplemente esperar a que nos traigan invenciones, un pensamiento práctico que nos ayude a cambiar cosas. Pero fundamentalmente la asistencia que la filosofía puede presentar a esa formación ciudadana fomentando el diálogo, y es el sentido que tiene la actividad de hoy. Entender que utilizamos muchas veces diálogo, pero dialogar no es cualquier cosa, es algo muy diferente a simplemente conversar, por lo que haces tomándote un refresco con los amigos, pues conversas sobre cosas sin ningún rigor, sin ningún tipo de... Pero tampoco es debatir, en el debate hay una competición, tengo que convencerte, tengo que ganar, y no importa el diálogo, viene la palabra diálogos, pensar entre dos, y es más cooperativo, se trata de pensar juntos, fomentar el pensamiento entre varios. Y esa es una de las misiones fundamentales que se podría decir que tiene la filosofía actual, el fomentar ese diálogo entre la ciudadanía. Fundamental, ¿no? Simplemente en momentos actuales como, por ejemplo, los que estamos viviendo ahora en España, pues qué importancia o qué necesidad de que las decisiones que se están tomando de verdad sean fruto de un diálogo, de un ejercicio de pensamiento en la que se tenga en cuenta la justicia, el bien común y no pues intereses de fuerza y demás que quién sabe cómo están siendo, ¿no? ¿Qué puede hacer la filosofía en ese fomento del diálogo? Pues precisamente proponer temas, organizar eventos y cuidar de que lo que se hace de verdad sea ejercicio de pensamiento y no otra cosa. Y lo que os quiero es mostrar filósofos actuales, filósofos profesionales que lo que están haciendo es fomentar ese diálogo. Por ejemplo, uno de ellos, os doy algunos libros para que no sea solamente mi palabra. Tenemos a Michael Onfray, un filósofo francés. Tuvo el valor pues se sentía en el instituto encerrado, eso de tener que evaluar, decía que eso no era una comunidad libre, cómo puede ejercer un pensamiento obligándose, viendo que luego tenía que evaluar a gente. Y bueno, esa presión pudo con él y dejó el instituto y en la Universidad Popular de Caen, en la periferia de París,
pues fundó una comunidad filosófica. Una comunidad filosófica que por lo que pretendía era eso, era formar ciudadanos, fomentar el diálogo entre los ciudadanos. Voy a leer un pequeño fragmento de... Entonces, esa experiencia la tiene relatada aquí en este libro que se llama Comunidad Filosófica. Y voy a leer un pequeño fragmento. Dice, la filosofía pertenece a quienes se adueñan de ella. No hacen falta diplomas, niveles, orígenes sociales, competencias particulares ni autorizaciones para entrar en el santuario. El deseo de filosofar basta para justificar un acercamiento al continente, con tal de que ese deseo no sea un fin en sí mismo, no valga como meta última y justificación del emprendimiento. Leer a un filósofo, en parte o incluso totalmente, asistir a una de sus clases o una conferencia, hacer malabarismos con algunos conceptos puede ser suficiente para engendrar ilusión, pero no para producir real y verdaderamente efectos filosóficos. ¿Qué es entonces lo que hay que agregar a ese deseo? Un proyecto. ¿Y cuál? El de construirse, el de fabricarse. Nos cuenta una filosofía práctica, accesible a cualquiera y que lo que trata es de vincularse a ese proyecto. Además, ese proyecto él considera que necesitamos una revolución, por eso organiza, hay que cambiar muchas cosas, pero cree que esa revolución, él lo llama una revolución molecular, la que empieza por cambiando cada individuo, conseguiremos cambiar, porque él dice que el poder ya está. ¿Dónde está el poder? ¿Contra quién vamos? Vamos a ver, pero ¿dónde está? En el mercado, en los gobernantes, en los bancos, ¿contra quién vamos? Entonces él piensa que tiene que ser una revolución molecular y esa comunidad filosófica que ha tenido mucho éxito lo hace eso. Fomenta diálogo, organiza sesiones y de un éxito tremendo. Tuvieron que parar en 500 personas porque ya no cabían más, ¿no? Ese es un filósofo actual, pero del que os quería hablar hoy es del que cojo, es de Sandel. Michael Sandel, premio Princesa de Asturias de España en el 18, profesor de filosofía política y de filosofía política en Harvard. Él sigue el método socrático. Fijaros, una anécdota. Él da clase en Harvard y una asignatura optativa, la da en un teatro de la demanda que tiene, caben 1.170 personas en el teatro y tienen que sortearlas. Imaginad la demanda que tiene, ahora os voy a poner una imagen, la demanda que tiene en sus clases. Fue tal la demanda que incluso la retransmiten por televisión y por internet y vamos a ver algunos de sus fragmentos. Dos de sus libros más conocidos son uno que acaba de sacar, La tiranía del mérito, ¿qué ha sido del bien común? Y este, que os invito a participar porque se entiende muy bien y da mucho que pensar, que se llama Justicia. Además, si está además en internet, alguien lo ha compartido en un PDF por ahí, con lo cual lo podéis encontrar sin en edición de bolsillo. Os voy a poner un fragmento suyo famoso, que es lo que nos va a dar pie a empezar a dialogar. El primer dilema que os quiero plantear, imagino que lo conocéis, el dilema del tranvía. No es suyo, pero él lo propone en sus clases. Pero prefiero que lo cuente él y veis un poco lo que es una clase de filosofía de las que él da. Entonces, lo vamos a ver y vemos lo que... Pues esta es, como os digo, como la retransmiten por internet, pues aquí tenemos una de sus... No vamos a verlo completo, por supuesto, simplemente seleccionamos un pequeño fragmento. This is a course about justice, and we begin with a story. Suppose you're the driver of a trolley car, and your trolley car is hurtling down the track at 60 miles an hour, and at the end of the track you notice 5 workers working on the track. You try to stop, but you can't. Your brakes don't work. You feel desperate because you know that if you crash into these 5 workers, they will all die. Let's assume you know that for sure. And so you feel helpless until you notice that there is, off to the right, a side track. And at the end of that track, there's one worker working on the track. Your steering wheel works, so you can turn the trolley car, if you want to, onto the side track, killing the one, but sparing the 5. Here's our first question. What's the right thing to do? What would you do? Let's take a poll. How many would turn the trolley car onto the side track? Raise your hand. ¿Habéis entendido el dilema? Es decir, a mí me gusta más otra versión que hay en la que, porque aquí podría haber, tendríamos que aclarar que él no tiene ninguna responsabilidad, el mantenimiento del tren no era suyo, porque si no podíamos decir, él tenía... Hay otra versión en la que te encuentras en el cambio de vía.
Entonces tú estás ahí, ves que viene el tren a toda velocidad, que va a atropellar a los 5, no puedes avisarle, no puedes hacerle descarga de ninguna forma, simplemente la única posibilidad que tienes es decir que tú no tienes nada que ver con el tren, ni eres parte de la empresa, solamente puedes mover la palanca para que tire y atropelle solo una persona. Vamos a hacer el sondeo que proponía, levantar la mano. ¿Quién movería la palanca para que atropellara a una persona y no a 5? ¿Quién movería la palanca? Entiendo que el resto o no sabe, claro, o no sabe. Mirad, esto que puede decir, bueno, pues esto es filosofía de salón, de entretenimiento, ¿no? Bueno, ¿a dónde nos lleva? Los dilemas, lo bueno que tienen es que nos plantean situaciones concretas. Mirad, este dilema en concreto se está utilizando, de hecho hay un juego diseñado para intentar tomar una decisión sobre esto. Esta situación que aquí es lo del dilema, es lo del tranvía planteáis, fijaros, yo voy a estar ahí en una vía, va a venir un tren, eso no me va a pasar nunca, entonces hasta que los filósofos luego dicen que son cosas útiles para la vida, ¿qué dice? Mirad, esto se está planteando en la programación de un coche autónomo el que no tiene, se le puede plantear esa situación, un coche autónomo al que se le rompen los frenos, no puede frenar, y hay un grupo de personas, vosotros vais al volante, pero no sois los dueños del control. Y entonces el coche en ese momento tiene que decidir, tenemos nosotros que programarlo para que decida qué debería hacer, atropellar a la gente o estrellarnos, imaginad que hay un barranco, un muro, que probablemente las personas, los ocupantes del vehículo falleciéramos. Eso es una decisión concreta que están teniendo que tomar. El coche no puede, no sé si con la inteligencia artificial llegará un momento en el que el coche podrá decidir, ahora mismo el coche hará lo que nosotros le digamos. Pero ¿y en esa situación qué debería hacer? ¿Atropella a las personas que están pasando por su paso peatones que no tiene, o nos estrella a nosotros? Claro. El número de personas que vayan en el coche. Van a morir 5 y en otro van a morir 5. Claro, pero si ese es el criterio, que parece el criterio, que es una de las opciones. Pero daros cuenta, los que habéis levantado, o los que tiraríamos por esa opción, por ejemplo, lo del tranvía, tienen la misma responsabilidad. Es lo mismo dejar morir a 5 que hacer morir aunque sea una. Os cuenta que no es fácil. En este caso, el dilema que tienen es, ¿os compraríais un coche que sabéis que está programado para no salvaguardar vuestra vida por encima de todo? Pues claro, ¿y si dentro van más personas? ¿Y si la edad? Hay un juego muy interesante, pues si queréis buscarlo en internet, y te va pidiendo situaciones porque lo que están intentando es conocerlas. ¿Y si las personas de fuera tienen más edad que las de...? ¿Habría que tener en cuenta la edad? Pero también es que es muy difícil de evaluar, porque las personas de fuera tienen más familia, más hijos, más nietos. Pero sí son decisiones, pero al coche hay que decírselo. Y los del coche igual. ¿Y si... Otra situación, ¿y si en vez de por un paso de peatones estuvieran saltándose un semáforo en rojo? Eso al coche habría que decírselo, que tuviera en cuenta, pero cuenta lo complejo que es. Pero no obstante, no es por ahí por donde quería tirar hoy esto, simplemente para que veáis que el dilema ese que os parece como un entretenimiento, porque esto también lo que nos está planteando, el dilema del tranvía, lo que nos está planteando algo que sí que nos planteamos o nos cuestionamos al actuar nosotros. Cuando tenemos que tomar una decisión, cuando nos planteamos, ¿qué debo hacer? ¿Qué hacemos? ¿Debemos tener en cuenta más las consecuencias de nuestros actos o unas ciertas normas y principios que consideramos parte de nuestra moral? ¿Qué pesa más? Claro, si podemos complacerlas a las dos o satisfacerlas a las dos, ya está, pues encantado. Pero cuando hay un conflicto, que ahí ese es el dilema, y me imagino que habréis visto en esa ocasión, en esa situación alguna cosa, ¿a qué debemos hacer más caso? ¿A las consecuencias, tener en cuenta las consecuencias, las normas? Os voy a plantear otro dilema. No hay tiempo para tener en cuenta las consecuencias, pues sí. Dice en el dilema. Claro, en este, claro, ya. No, por eso al algoritmo, a la máquina, por eso, pero sí que pero el coche, ¿qué va a hacer? El coche va a hacer lo que le digamos. Por eso tenemos que decirle lo que, claro. Pero por eso lo he puesto, pero lo que quiero es seguir adelante y plantear otro tipo de dilema. Esto simplemente os lo he contado para que veáis que es un dilema y se está utilizando para eso. Mirad, os planteo un dilema. Un millonario que vive en una isla desierta y ahí vive con su sobrina, que se fueron ahí un tiempo, viven los dos solos en la isla. Se fueron a pasar allí un tiempo y no pensaron que ninguno de los dos iba a terminar allí. Bueno, pues están allí viviendo los dos. Enferma el millonario, multimillonario, y muere allí. Resulta que no había hecho testamento. Muere, todavía no ha muerto.
en el momento en el que ella va a morir, dice, Dios, que no he hecho testamento. Y le dice a la sobrina, dice, mira, dice, esto veo que se acaba, por favor, dona toda mi fortuna a una galería de arte que hay allí en nuestra ciudad, ya cuando volvamos a la ciudad, cuando vuelvas a la ciudad, porque quiero que den becas para artistas, fomentar el arte. ¿Me lo prometes? Sí, te lo prometo. Muere, ¿va? Vuelve a la civilización, ha muerto el padre, el tío, hay que ver qué tal. Y le preguntan, ¿hizo testamento? Si no sería ella la heredera. Claro, bueno, la primera tentación era decir no y quedárselo ella, pero bueno, ahí no habría dilema alguno, está claro lo que... Pero ella se plantea, ¿qué debe hacer? ¿Entregarlo a un hospital infantil que salvaría vidas de niños? ¿Qué crees que debería hacer en ese caso? ¿Entendéis? Lo primero que tendríamos que tener claro en los dilemas fundamentales, formular bien, ¿cuáles son las dos opciones? ¿Cuáles creéis que son las dos opciones del dilema? La voluntad propia o así. ¿Qué quiere decir con eso, Antonio Ángel? Los valores que tiene el multimillonario son los que le han llevado a decir que se le done a una galería de arte. Los valores que tiene la sobrina son los que le llevarían a decir que se done al hospital. Entonces, mantengo mis valores propios o le hago caso a los valores ajenos de los que... Está obviando un factor fundamental y es que ella lo ha prometido. Se suba. Es puede renunciar. Es un valor propio. Entonces, en este caso, ¿qué estaría primando ya? ¿Las consecuencias? ¿Hay una norma de... ¿Se deben cumplir las promesas? Sí, ¿no? Ni me ha hecho un moribundo. Depende. Pero... Siempre no. ¿No? Entonces depende de las consecuencias. En este caso, claro, depende de las consecuencias que tenga, exactamente. Eso... O sea, tú puedes partir la fortuna y dar la mitad de la fortuna a uno y la otra mitad a otro. Y tu conciencia se queda... Perdona, ¿cómo te llamas? Luis. Esa propuesta que nos hace Luis, estaríamos de acuerdo, el tío estaría de acuerdo, ¿cumplimos con eso la voluntad del tío? Hombre, a lo mejor no. El tío le ha pedido, quiero que dones toda... Yo creo que en ese caso daría lo mismo hacer eso que darla entera. Es decir, una vez puesto... Daros cuenta que el dilema nos plantea la situación... Claro, es que si planteamos el dilema simplemente en la tesitura de salvar vida o dar becas, parece que no tiene color, ¿no? Pero claro, el dilema verdadero es entre salvar vida, las consecuencias del dinero, o cumplir una promesa que es un deber, ¿no? ¿Qué tiene más peso? Porque claro, si como has dicho tú depende, si abrimos el depende... Es muy relativo, por ejemplo. Por ejemplo, Hitler hizo los exámenes para entrar en la Academia de Bellas Artes en Viena. Si lo hubieran aprobado, a lo mejor no se hubiera montado el picoteo. Pero como lo rechazaron como artista, pues... No ve... Podría explicar la relación... A ver, por favor, escuchamos al compañero. Estudiando, porque si no, de repente se sienten frustrados y se convierte en un psicópata y se desvían a matar. Y con la mitad de la fortuna se que conforme. Pero no acabo de ver la relación, no sé si entre el ejemplo que pone... Hombre, si el tío quería fomentar el arte y ayudar a estos estudiantes, pero ayudar a un artista es muy difícil, muy complicado. El dinero es suyo. Ya, el dinero es suyo. Pero bueno, también es verdad que la investigación es importante. Claro, porque tú estás, desde el principio se ve que estás en la posición que se llama consecuencia o utilitarista. El utilitarismo precisamente defiende lo bueno que debemos hacer, lo que sea más útil. En este caso, ¿qué es más útil? Hombre, está bien que haya becas para artistas, pues qué chulo, qué tal, pero hombre, entre eso y salvar vidas, pues ¿qué es más útil? Está claro tu posición de un utilitarismo, claro. Pero la otra, que es la posición deontológica, entonces los deberes dependen, no hay que cumplirlos, valoramos si... Claro, pensad el campo que estamos abriendo, por ejemplo, ante un dilema sobre la verdad. Si debemos decir la verdad o depende de las consecuencias. Según eso, si alguien te dice te he mentido porque sé que te iba a hacer daño, no importa. No, pero que o un en España tenemos lo de las mentiras piadosas. Eso funciona y a veces funciona bien. Bueno, funciona o no cuando a ti te... Sí, funciona a veces. Hombre, si también te sientes engañado, ¿no? Alguien te puede decir, no, pero es que sabía que te iba a hacer daño, es una mentira piadosa. Como el otro refrán, corazón, no, ojos que no ven, corazón que no siente. Viene a ser lo mismo. O sea, sí. No, pero es que en España, cuando alguien te dice, te voy a decir la verdad, te va a decir... Bueno, eso ya... Y entonces dice, lo miente, me
con compasión. Si empezamos ya de entrada así, tenemos que hablar, madre mía, tenemos que hablar. Bueno, mira, pues esta es la primera enfrentamiento, la primera Lo siento mucho. que os quería poner entre dos posiciones. Bueno, pues, vale. Después veré la grabación y la acordaré. Vale, muy bien, gracias. Bueno, pues entre la elección a la pregunta de qué debemos hacer, entre el utilitarismo, pues lo que sea más útil, o el ontologismo, hay unos deberes, hay unas normas y bueno, pues hay que cumplir independientemente de las consecuencias. Por ejemplo, hay una película muy interesante, se llama Al cruzar el límite, en la que un científico lo descubren que cogía mendigos, investigaba que eran gente que no tenía familia, que la vida le iba costando un poco tirar de ella, los sometía a operaciones y experimentaba con ellos. Y lo justifica diciendo que con eso iba a salvar muchas vidas. Y se plantea un dilema muy interesante porque, y es este caso, él decía que por esas pocas vidas, que en realidad no estaba dejando a nadie huérfano, conseguiría salvar muchas vidas y creía que tenía legitimidad, que era incluso ético lo que estaba haciendo. Es una postura claramente utilitarista, hay que hacer lo útil. En el caso del tranvía, pues salvar cuantas más vidas mejor. Mientras que el deontologismo, pues si hay un deber no podemos empezar a hacer excepciones, porque entonces, claro, las excepciones ¿de quién dependen? Del punto de vista de cada uno. Habéis dicho depende, pero claro, entonces interpretamos cada uno las normas, los deberes y caemos en un relativismo que sería complejo. Por ejemplo, Kant era un extremo en este caso. Mirad el caso que él ponía. Ya os digo que él era radical en el deontologismo, los deberes independientemente de las excepciones. Y ponía este caso. Y imagínate que vives en una dictadura totalmente injusta y tú tienes refugiado a una familia que está perseguida por el gobierno. Y llega la policía a tu puerta y pregunta, ¿está aquí la familia tal? ¿Qué debería hacer? Y él, como piensa que hay un deber de no mentir, sí, pues hay que decir la verdad y hay que a este extremo llegaba Kant, un tipo porque si empezamos a hacer excepciones, no nos debería entonces importar si un político nos dice, no, os he mentido porque era bien para... Bueno, vale, entonces no nos debería importar. Y él se va a ese extremo. Venga. Ahí entraría una parte de la antropología de la protección de la especie. En este caso, se mentiría por protección de la propia especie. Y eso es el instinto más primitivo que tenemos los seres humanos. Claro, pero o se miente. No es que mienta es de mentir, sino prevalece antes que nada el instinto de conservación. Eso barre todo. O sea, ya puedes poner lo que quieras. Pero el instinto de conservación lo barre todo. Porque a una persona le dan una pistola y otra persona le dan otra pistola, ¿qué hace? Se quita frente. ¿Va a dejar que el otro dispare primero o el otro que dispare primero? Entonces prevalece el instinto de conservación. Entonces, por lo tanto, en este caso, la mentira sería por dejar existir. Y si en vez del instinto de conservación fuera la felicidad, ¿por qué no? Esta mentira le va a hacer daño, pues no se lo cuento. La felicidad, hombre, el instinto de conservación es importante, pero la felicidad también, al final, es por lo que estamos y nos levantamos cada día, por seguir, pero por ser felices. Ahí prevalece este. Pero ¿y en el caso de que fuera la felicidad también? ¿En qué caso? O en un caso de felicidad que pues sí. Poner le he sido infiel a mi pareja, pero ha sido algo puntual y sé que si se lo cuento, le voy a hacer un daño tremendo y queremos seguir juntos. Bueno, pues no se lo cuento porque va a ser infeliz. Le voy a hacer daño. No estaría de acuerdo. ¿Por qué? Porque hay que estar, o sea, para que un matrimonio, una pareja, se lleven bien, no tiene que ser completamente transparente. Si se empieza con las falsedades, pues viene una dos, una tres, una cuatro. ¿Qué están diciendo? ¿Están viviendo la mentira? Están buscando la felicidad. No, si el viene, ya está poniendo la primera piedra para que la segunda. Están viviendo la falsedad. Si se cogen las estadísticas actuales, gracias así, ¿cuántos matrimonios hay dentro del matrimonio que no sean sus propios hijos? Donde el vecino, de aquí, del oso y del de la otra.
No tengo esa estadística. No lo sé. Lo que pasa es que tenemos 40% de ricos que son ajenos a los. ¿Y esa estadística como de dónde han llegado? Bueno, recogemos. Mirad, esta, a ver, escuchamos a compañero. Si nos centramos única y exclusivamente en el concepto de verdad, la verdad no es absoluta, es relativa. Pero también detrás de la verdad hay valores. Si hay valores de lealtad, esa lealtad puede, no solamente juega la verdad, sino la lealtad a lo que tiene. Porque los valores, la verdad no es absoluta, sola y existe allá en sí o no. Porque entonces entraríamos a lo kantiano. En un dilema también se conjugan con los niveles de conciencia, una conciencia social, una conciencia jurídica, una conciencia humanista, y están valores y a la vez una verdad. Me pueden preguntar, y si no estaban en el salón en ese momento, me preguntan, ¿están aquí? Digo, no están. Estoy con lealtad y no estoy mintiendo, porque la verdad solamente es absoluta en un momento y es relativa. Si los tengo delante, no puedo mentir, no me queda más remedio que decirles. Y ya no se trata de verdad, sino también de la verdad y los valores. En la conciencia social, el hombre va adquiriendo, porque no solamente en la sociedad se vive de verdad, se vive de valores. Y dentro de los valores está la verdad, pero no es absoluta, no es única. Y en los dilemas, uno entra al razonamiento, pero entra a veces lo intempestivo, como en el tranvía, del que va conduciendo que tiene fracciones de minutos. Y se puede equivocar, porque no tiene tiempo para reflexionar todo eso. Si los que conducen sabrán esto. Si de inmediato no puede frenar, entonces juega no solamente, digo la verdad, no la digo, no. En el caso de, decía él, y lo que se señalaba de la herencia. ¿No? Juega el valor de la honestidad y la transparencia de la palabra, si existe el honor y la palabra de honor. Entonces, no siempre el individuo somos un ente activo, no somos un ente pacífico, estamos en interrelación directa con todo el entorno, que nos influye y nosotros influimos en él, lo transformamos o nos transforma, porque si no somos ente pasiva. Y eso hace que la resolución de dilemas también va un poco a la individualidad, en la formación de un individuo, en todos esos valores que también la filosofía forma, no desde la demagogia, sino desde la formación de valores, del humanismo. Y el humanismo no es solamente ser humano, el humanismo es la honestidad, la lealtad, la verdad, la sinceridad, y la valentía, la sencillez, son un conjunto y no solamente aisladamente. Por eso cuando uno habla en filosofía, tiene que hablar de todo esto para infundir desde el punto de vista filosófico en los valores, en la verdad, pero esa verdad tiene que estar respaldada en valores. Si no tengo un valor de humanismo, puedo que entonces mi verdad dañe. Claro, pero si intentamos dar un paso más, hablo de valores absolutos, pero ¿quién decide? No, si de hecho absolutos, yo siempre cuando planteo esto prefiero hablar de valores universales, porque absolutos tiene como pero universales válidos para todos, que es una de las líneas por las que pensé que podía discurrir el diálogo de hoy. Pero ¿quién convierte algo en un valor? ¿Son totalmente particulares o...? Pues entonces depende, todo eso que ha hablado de honestidad, sinceridad y demás, ¿son valores universales o decidimos? Y esos elementos cognitivos se adquieren desde la familia, la escuela y la sociedad. O sea, yo me voy a apropiar, eso es lo que no nazco con ellos. No vengo con la predisposición de ser honesta. Entonces dependen de que tu familia... Depende de los factores que son externos, porque la práctica es un criterio de la verdad. Entonces son relativos. Y es relativo también, porque está en dependencia de la interpretación de la individualidad y cómo se ha formado.
date cuenta que por ese camino todo vale. No, Si una cultura, por ejemplo, lo mismo que tú hablas de familia, si una cultura decide que tal práctica es buena para ella. No podemos decir que es mala. pero hay que tener una conciencia no solamente para sí, sino para sí. Y yo debo tener una conciencia en correspondencia a una colectividad, no solamente a la individualidad. Porque si formamos individuos filosóficamente desde el punto de vista individualista, la sociedad, pues entonces no tendrá valores ni tendrá verdades. Y habrá un individualismo que fomenta el egoísmo. Claro, pero si es que el problema es qué valores son los que tenemos que encontrar para... Vamos a ver si creo que Antonio Ángel había levantado antes, ¿no? No sé quién estaba antes. Yo solamente entraba en la cuestión que se está planteando. Hay algo que, por encima de un juicio, hay que considerar que los valores no están siempre del mismo plano y no coexisten pacíficamente entre sí. Es decir, van estableciendo capas de prioridad, lo que vemos de escala de valores, que además se modifican en el tiempo. Se modifica según las circunstancias en las que uno está, o se modifica en función de las circunstancias sociales. Entonces, el valor per se no justifica lo que se hace con él. Que le pregunten a Ayuso por el individualismo. Y yo no, pues genial, maravilloso, hay un valor fantástico y lo defendemos. ¿Por qué? Porque la persona es súper importante, porque yo soy fantástico, soy la expresión de la raza humana, del género humano, ¿verdad? ¿Y eso dónde me lleva? Antonio Ángel, entonces tu intervención justifica la necesidad, el proyecto de encontrar unos valores comunes, unos valores universales, ¿no? Por ejemplo, una obra de las que es muy reciente, de uno de los filósofos que ahora también pues, tiene mucho éxito y demás, se llama Marcus Gabriel. Este es uno de los últimos que viene justo, por eso lo saco a lo que has dicho. Ética para tiempos oscuros. ¿Por qué hablar de tiempos oscuros? Precisamente por eso esa época en la que parece que todos los valores valen, es decir, simplemente con decir, cuidado que son mis valores y mira el subtítulo, valores universales para el siglo XXI, y todo el proyecto de la obra es precisamente encontrar unos valores universales, claro, sin caer en el etnocentrismo, eso es el etnocentrismo, es decir, bueno, los nuestros y seguirnos, estos son los buenos, no, eso no, pero claro, ¿qué valor? Y es un proyecto imprescindible y fundamental, porque si no, caemos en ese relativismo de decir, bueno, pues entonces todo vale, y si para mí el individualismo, hay culturas que plantean que como el hombre vale más que la mujer, si una mujer comete un delito tiene una pena doble, es decir, si al hombre le quitan un ojo, a ella le tienen que quitar dos por el valor doble de... Entonces eso para ellos, como esos son sus valores, pongo un caso extremo, ¿no? Pero como esos son sus valores, necesitamos encontrar eso, claro, pero ¿y cuáles son? ¿Cómo los encontramos? Complejo, pero es uno de los proyectos en los que está ahora mismo en este ámbito de la formación cívica de la filosofía, es uno de los proyectos más vivos que hay. Por ejemplo, Adela, aquí en España, Adela Cortina, está en el mismo proyecto, ética mínima, intentando al menos esos valores mínimos que permitan, tener un referente y decir, esto es bueno y esto no, ¿qué debemos hacer? No, lo que cada uno considere que está bien. Sí, claro, pero esa es la ética de máximo. Es decir, bueno, vale, yo dentro de mi religión, dentro de mi opción política, vale, pues tomo unas decisiones, pero necesitamos unos valores mínimos y eso es un proyecto en el que ahora mismo la filosofía está y hay muy prolífica, se están generando un montón de producciones porque estamos como, os lo recomiendo, esta es un poco a lo mejor más académica, pero sí que se lee, también tiene muchos dilemas y se lee, el de Kant está ahí, ese que os he contado, está aquí y es muy reciente y se lee muy bien. Sí, pero Antonio, sí. Porque yo no he hablado de valores como cliché. ¿Qué quiere decir con cliché? Un cliché es que es único y que es plano. No, los valores no vienen escritos y por ahí usted tiene que pasar. No, se adquiere. Y en correspondencia con la propia sociedad, con el concepto y la conciencia social que usted tiene, la conciencia del medio que se desarrolla. Entonces, pueden haber valores que son negativos, pueden haber valores que son positivos, pero que no es que es obligatorio ahora que este valor y tiene este peso, aquí hay que aprenderlo aquí, se tiene que aprender con la práctica de la vida. El problema es que cuando en la práctica, como tú dices, se crea conflicto entre valores,
entre que el que intenta plantear a través de los dilemas, entre valor y las consecuencias, respeto el valor, respeto las consecuencias, por dónde debo tirar. También están las contradicciones propias. Entre los propios, a veces, en un momento determinado, en la toma de cualquier decisión, existe dilema. Porque hay que pensar y sopesar. ¿Cuánto y cuánto? En lo individual y ser capaz de desarrollar un pensamiento lógico que me permita, con los conocimientos que tengo, también llegar a una decisión que para mí pueda ser justa, aunque quizás pueda equivocarme, porque en la sociedad nos equivocamos. Nadie es perfecto. Ni hay sociedad ni personas perfectas. Vamos a darle a Antonio que estaba... Sí. A mí me preocupa una cuestión que es que se ha dicho que efectivamente puede ser una verdad u otra verdad. Estamos en un mundo en el que se está luchando contra la verdad. O sea, efectivamente, yo sigo pensando todavía lo que decía don Antonio. Chado, ni tu verdad ni la mía, vayamos juntos a buscar. Entonces, hay verdades menos cuestionables y otras que pueden no entrar. Cuando uno a pleno día dice es de día, venga quien venga, esa verdad no es cuestionable. Efectivamente. Luego, dentro de lo que esta sobrina le hizo al tío, entra también la libertad. Esa persona ha ejercido más en función de su libertad y piensa que es ella la que tiene que actuar distribuyendo el bien que le han depositado en sus manos. Entonces, juega con sus valores. Entonces, aquí, por un lado, está la obligación a cumplir las normas, el dar más énfasis a sus valores porque cree por encima de todo, lo cree con completa pasión, incluso que se debe a eso y que ha de hacer. Entonces, efectivamente ya entramos un poco en una serie de valores que entran en las personas por aprendizaje y por imposición muchas veces. Están valores y contravalores y hay personas que se refieren a mí y ven ustedes saber a qué punto las cosas han sido aprendidas o impuestas y si hay un ambiente favorecedor de valores que se puedan entender humanistas. ¿Tú querías, no? Iba a preguntar, los valores grupales. Ahora mismo yo puedo tener un valor y tú puedes tener otro y Antonio puede tener otro, pero si no trabajan los tres juntos en un sitio, un equipo directivo, pongamos, un grupo de trabajo, ¿eso cómo se soluciona? Claro, cuando dices grupales, si te refieres a grupos pequeños, bueno, podemos nosotros llegar a un consenso. Dirección de un hospital, sí. Dirección de un centro escolar, un ayuntamiento, decisiones que se toman en esos sitios. Justo, además, viene muy bien porque podemos seguir en otra de las vías que lo que estás planteando es una de las ideas que os quería proponer, que es otra de las líneas de trabajo que es muy, muy actual. Lo que estás planteando, claro, ese grupo lo que quiere es el bien común, ¿no? Es otro de los temas. De hecho, Sandel, que es del que he hablado, su último libro lo dedica al bien común. Menudo problema, ¿no? El bien común. Vamos a plantearnos, y os planteo algún dilema más sobre el bien común. ¿Qué es el bien común? Sería lo primero. Está claro que la simple suma de los intereses individuales parece que no, una cuestión aritmética que alguna vez algún filósofo, algún utilitarista al principio decía que simplemente, porque claro, parece que no. Si miramos la etimología de común, comunis quiere decir, viene de comunis y quiere decir compartido o general. Ya empieza a liarnos porque parecen que dicen lo mismo, pero si hilamos fino, yo creo que compartido y general no es lo mismo. Parece que compartido a mí al menos me da de que tiene como algo de asumir que, y general simplemente que es bueno para la mayoría, pero compartido parece que estamos de acuerdo. Ahí ya hay un matiz que nos empezaría Y la definición más genérica que yo he encontrado es algo que se pretende que es bueno o beneficioso para todos los integrantes de una sociedad o comunidad, que es justo lo que tú planteabas. Entonces, claro, vale, ya sabemos, ya sabemos lo que es el bien común. El problema ahora es cómo encontramos ese bien común. Dos opciones. ¿El bien común lo deciden los interesados? ¿O bien por un consenso? Simplemente un consenso. ¿Se ponen todos de acuerdo? Bueno, grupos pequeños va a ser difícil. En cuanto que vayamos abriendo el grupo ya, imposible.
¿Es simplemente el criterio mayoritario un buen criterio para decidir el bien común? Podría ser otra opción, entonces, vale, no, entonces no lo deciden los propios interesados. Vamos a buscar lo que es bueno, que eso lo conectamos con lo que planteabas tú antes y donde buscamos lo que es bueno independientemente de que estemos o no de acuerdo. ¿Dónde lo buscamos? En la naturaleza, como tú planteabas. Hacemos una investigación que es todas las teorías del derecho natural y demás. Buscamos lo que es racional. Daros cuenta el problema de definir lo que es el bien común, que muy bien lo has enfocado tú. Y eso, por ejemplo, el mismo Sandel, que es de lo que dedica un libro para eso. Y otra pregunta más que os quería proponer, otro pequeño dilema, y ahora vamos a ver un pequeño fragmento del mismo. Vale, y aunque tuviéramos claro lo que es el bien común, ¿tenemos la obligación de contribuir al bien común? Os voy a poner un caso concreto que a mí es que me sorprende muchísimo y me gustaría, porque lo descubrí, ya sabéis que algunos conocen que he investigado sobre la renta básica y demás, y una de las, bueno, para los que no sepáis lo que es la renta básica, pues la asignación esta que se propone de ciertos colectivos, en la que se podría dar una asignación mensual a todas las personas, un derecho de ciudadanía, independientemente de que trabaje o no. Pero claro, eso choca con investigando sobre esto, descubrí, yo al menos no lo sabía, a lo mejor vosotros sí lo sabéis, que el artículo 35 de la Constitución, de la Constitución española, dice que todos los españoles tienen el derecho, evidentemente, pero el deber de trabajar. Eso quería traeros aquí. ¿Qué os parece? ¿Que el deber es un trabajo? El derecho lo entiendo, y ojalá que se cumpliera, ¿no? Pero, ¿deber de trabajar? Y si yo, porque tengo dinero, porque yo qué sé, pues, o aprendo a vivir del aire, lo que yo quiera, o porque tengo deber de trabajar, ¿qué pensáis? Claro, está relacionado con el bien común, es decir, nos están obligando a contribuir al bien común, pero ¿es obligatorio? ¿Por qué es obligatorio trabajar? Quería plantearoslo, ¿qué pensáis? Mira, bueno, pues está en nuestra Constitución, el artículo 35, yo cuando me dijeron que claro, medidas como la renta básica, que lo que te permitiría decir, bueno, pues yo me conformo con esta asignación y dejo de trabajar, claro, choca con eso. Entonces, no, tú que te vas a dedicar simplemente a... No, estás incumpliendo un deber constitucional. ¿Y por qué? Venga. Yo creo que es un error que se piensa que los ricos no trabajan. Porque desde la posición de clase trabajadora, claro, el rico no trabaja. Lo que piensa de la clase media. Pero eso es error, es falso. Porque tiene mayor trabajo el cuidarse su fortuna de que no desaparezca de su casa. Y de una manera. O sea, todo el mundo, sea rico o no rico, todo el mundo tiene que trabajar. Todo el mundo. Sea rico, obviamente, si eres pobre más todavía, más jodido. Pero el rico no se salva, ¿eh? El rico tiene que decir, invierta aquí, porque si no el Estado... Pero la pregunta tampoco iría enfocada a herencia, pero bueno, se supone que como has trabajado... Pero, no va, ¿y si yo aprendo a sobrevivir con lo mínimo? Hay por ahí, una vez leí un vídeo que unos que se llaman respiracionistas, que hay un entrenamiento, dice que se consigue que son capaces de, Alfonso se ríe, que son capaces de metabolizar la luz de la energía solar, oye, que no necesitan, ingresaron un tipo y por lo visto lo había conseguido. Imaginaos que consigo eso, metabolizar la luz del sol, que eso fuera posible, un caso, ¿no? Estoy incumpliendo si yo dejo de trabajar, imagínate que tengo una economía mínima de subsistencia y no necesito trabajar, ¿por qué eso va a ser inconstitucional? Yo pienso que la especie humana, si deja de trabajar, sigue nuestra predicción. Pero que trabaje pero que trabaje quien quiera, ¿no? Porque si mi pregunta es ¿por qué? A ver, venga, por favor, escuchad. Perdona, ¿qué te... Cuando a mí me da gana, ir a tu campo no lo llevaré. Es que eso sí. Eso es anarquismo puro. O sea, el no trabajar es anarquismo. Hay que fomentar el sacrificio, el querer superarse, no solamente económicamente, sino espiritualmente, enriquecerse. Porque si el ser humano ya de por sí es como el agua que coge el camino más fácil para ir al mar, nosotros vamos a la perdición. Tenemos que siempre luchar por superarlo. Lo que podemos hacer es poner más nada. Pero, ¿cómo fundamenta ese tenemos que? ¿Cómo? Que tú dices tenemos que, pero ¿cómo fundamenta eso? Que no sea una opción personal que tú dices, para mí el sentido de la vida es... Una palabra muy sencilla. Educación. Desde pequeñito.
formación. Porque en mi época, cuando estaba en la universidad, me quedé sorprendido. Yo estaba en el penúltimo curso de la carrera. Y casualidad, que los señores del gobierno se encargan de que el pueblo no pueda pensar mucho y quitaron la filosofía de la universidad. ¿Por qué quitaron la filosofía de la universidad? Porque la filosofía hace pensar. Coges muchas escuelas, se aprende de muchas escuelas. La católica, la que tú quieras. Entonces, si te quitan esa herramienta para poder discernir, ante lo que, por ejemplo, ahora mismo está pasando en el gobierno de España, intentando meter un poco la política. Si te quitan las herramientas y te vacían esto, es como un cordero. Tienes que estar excluido. No se puede decir, mira, no trabajes, te doy una pensión y tú a vivir. ¿No es vivir? Eso es ser un vegetal. Pero, ¿y si alguien opta por ese camino? ¿Por qué está yendo? No, es que estaría yendo contra la Constitución. Es la pregunta que os quiero. ¿Por qué han convertido el trabajar en un deber? ¿Por qué es obligatorio contribuir al bien común? ¿Cómo fundamentamos eso? Vamos a escuchar más opiniones. Bueno, perdona, ¿tú que habías levantado Ana? Sí, perdona, que es que estaba ella antes. Venga, vamos a escuchar. Sí, yo quería decir alguna cosa, vamos a ver. Yo creo que cuando se habla ahora de buscar esos valores, eso es porque se han perdido. Hubo un momento en que los teníamos, era una cosa muy sencilla. Lo buscábamos en la naturaleza, en el sentido común, en la racionalidad. Cosas como alguien y no mire a quién, o no quieras para otro lo que no quieras para ti, o alguien evita el mal. Yo creo que eso son cosas muy naturales y que hemos pensado siempre, ¿no? Hemos pensado y además hemos racionalizado. Pero yo creo que llegó un momento en que ya todo era sensibilidad. Claro, yo creo que eso llegó por el posmodernismo. Eso también nos acaba en esta misma charla, que me gustaría que esté en este momento. Y no sé, yo creo que se ha quitado mucho de racionalidad. Es que yo antes hacía la broma sobre la verdad, pero es que ya la posverdad no es la verdad, ni lo que dice Antonio, lo que dice Antonio Machado. La posverdad es la verdad a tu medida, la verdad según tú la sientas, la verdad va a salir de bien. Entonces, eso tiene que ver con la verdad. Yo creo que sí debe haber unos valores universales. Claro. Y si lo estamos buscando es porque lo hemos perdido. Claro. Pero es que además, en la sociedad, no todas las personas ocupamos el mismo sitio. Es que la sociedad está dividida en varias contradicciones. Está dividida en clases sociales, está dividida en género, está dividida en personas que quieren la naturaleza y personas que quieren explotarla. Entonces, todas las personas no tenemos los mismos valores. Y yo pienso que también tenemos un compromiso ético. Para mí, una de las filósofas que más me gusta es Simone de Beauvoir. Y claro, Simone de Beauvoir, aparte de ser feminista, es una filósofa existencialista, y dice que tenemos un compromiso moral de trascendernos como personas. Entonces yo no entiendo que una persona pues no le importe vivir, aportar algo, ser mejor, tener un compromiso con la gente para que todos vivamos un poco mejor, dentro de donde está cada uno. Lo digo, en una clase, en un género, etcétera. Entonces, me parece eso. Y hay una filósofa también, que yo siempre reivindico a las mujeres, Ana de Miguel, que dice que la forma de aplicar la ética es ponerlo en el lugar de los demás. Si yo me pongo en el lugar de otra persona, sea de mi cultura, sea de la otra, no voy a querer algo malo para ella si yo lo estoy viviendo de esa manera, ¿no? Incluso aunque es una cultura que no conozco. Yo me tengo que poner en su lugar y a partir de ahí, pues llegaremos a diálogo y a consenso. Los consensos no es que todos estemos de acuerdo, los consensos es que cada uno deje una parte de lo que piensa para tomarlo de la colectividad, ¿no? Y eso yo creo que es muy antiguo. Vamos, ya en Atenas la poli era eso, ¿no? Aunque las mujeres no estaban en la poli, pero se juntaban, las mujeres no era ni ciudadana, ¿no? Pero se juntaban, la poli era todos los hombres en círculo diciendo lo que querían poner en común y en el centro para avanzar. Entonces, yo creo que insisto en eso, que cuando ahora estamos buscando esto, y menos mal que lo estamos buscando es porque lo hemos perdido en los últimos años. Justo eso que plantea Ana de cómo encontrar o cuál debería ser el camino de la ética, lo cita aquí, pero hay un filósofo actual que se llama John Rawls, que habla de la justicia también, y piensa que en cualquier situación, para tomar la decisión más justa, tendríamos que hacerlo sin saber en qué posición vamos a estar nosotros. Es decir, una posición de ignorancia absoluta en la que
se plantea esta situación, pero tú no sabes en qué situación va a estar. Imaginar si yo me dedico a la enseñanza. Pues para tomar una decisión justa yo tendría que tomarla sin saber si voy a ser alumno, profesor o a lo mejor incluso familia. Porque claro, si no, ya la hago desde mi propio punto de vista y claro, ahí ya mis intereses van a contaminar mi decisión. Y lo llama eso la posición original y a partir de ahí es de donde podrían tomarse decisiones justas y él lo aplica a la sociedad y crea algunos principios. Pero tendría que ser habla de un velo de ignorancia, eso, el velo de ignorancia, sin saber en qué posición voy a estar. Y ahí sí que, claro, ahí sí que intentaríamos hilar fino y de que todos recibieran la misma parte, porque no, ay, ¿cuál me va a tocar a mí? Pues como quiero que me sienta bien o que sentirme bien tratado en cualquiera de los puestos a los que me toque, esa sería la decisión más justa, se llama John Rawls. ¿Habías tú levantado la mano? A ver, yo la verdad es que no puedo citar mucho, porque la estoy informada, porque tampoco me ha dado tiempo a formarla. Pero yo creo que con tu pregunta que has hecho, me parece que hay dos cosas que tenemos que tener. No, perdona, ¿a cuál de ellas? Porque como no paro de lanzar preguntas, no sé. Ah, esa, vale. Era para enfocar bien. La primera, yo pienso que no tenemos que tener en cuenta que la Constitución se escribió hace bastante tiempo. Y la segunda es que no estamos teniendo en cuenta que ahora hay más tecnología, que cada vez se están como metiendo más en el trabajo. Yo pienso que Espérate en pauso. Yo, de la tecnología, pienso que cada vez van a entrar más al trabajo. Y, por ejemplo, hay trabajos que van a desaparecer. Y yo creo que a lo mejor en el futuro puede ser que los humanos no tengamos que trabajar. Que a lo mejor, digamos, volvamos otra vez como a ser más líderes. Pero a la vez también pienso, si las máquinas se apoderan de nuestro mundo, también hay unas cosas que no funcionan más. Entonces, no sé, pero yo creo que va a cambiar. Porque para mí, el trabajo monótono, por ejemplo, que es a lo mejor a lo que se refiere a esta ley, yo creo que va a desaparecer. Entonces, por ahí había... espera, ves que siempre intentamos... Antonio, intentamos, si alguien no ha participado, le damos prioridad, normalmente en estos actos, para que sea lo más coral posible. Venga. Con respecto al trabajo, yo creo que no es más rico el que más tiene, es más rico el que menos necesita. Entonces, la evolución de la humanidad es necesitar menos cosas. Entonces, llegamos a un punto de la humanidad que llegamos a una economía de subsistencia, ¿no? Llegamos a un puerto, cabra, oveja y tal, y ya está, ¿no? Entonces, si haremos trabajar menos, tendremos más tiempo libre que podremos dedicar a actividades de tiempo libre que permitan que aprendamos cosas que nos permitan mejorar como personas, ¿no? A tener más tiempo libre. Ahora estamos en un mundo muy materialista, donde la felicidad se basa en tener cosas materiales, y es fácil que compremos cosas, nos vayamos ayudando y cada vez necesitamos trabajar más para esas cosas. Entonces, la evolución de la humanidad es cada vez aprender menos cosas, ¿no? Aprender que para repetir con las cosas. Claro, pero mientras que eso sea una decisión individual, yo quiero hincharme a trabajar para ganar dinero, para comprarme cosas, ¿vale? Pero ¿por qué me obliga? Es lo que os vuelvo a... ¿Por qué obliga? ¿Por qué tiene que ser obligatorio? Si yo quiero salirme de ese círculo y vivir pues, con las 4 cosas que tengo y demás, ¿por qué estoy yendo contra la Constitución en eso? Es lo que me sorprende y que limita medidas, que parece que es simplemente un capricho, limita medidas como la renta básica que permitiría que no se trabajara, que también aquí tendríamos que definir qué entendemos por trabajo, porque con lo que planteaba algún compañero ahí, el cultivo personal, el dedicarse a construirse a sí mismo, ¿eso se puede considerar trabajo? No, se supone que es lo que aporta algo al bien común, ¿no? Entonces, si simplemente me dedico, como tú has dicho, pues a meditar, pues, pero hay aquí otro compañero que no ha... no sé quién estaba... vale. Bueno, yo el dilema que has planteado antes, de esa película, La Cruzada del Límite, yo me gusta esa película. Y veo de que el protagonista, el médico, la obsesión que tiene,
hablo del internista, es bajar a lo que dice el agujero, baja hasta el agujero donde no hay luz, y su objetivo es salvar a una persona, sacarlo de ahí. Y hay varios, cuando él se encuentra en aquella situación, hay varios que están también mal, pero su objetivo no es curarlo, es lo examina y vamos a sacarlo de aquí. O sea, lo enlazo con esto del tranvía. ¿Qué sería mejor? Si salvar a 5 o salvar a 1. Ahí se plantea, porque yo he visto esa película varias veces, y esa escena me llama, porque al final, cuando está ahí, va a salvar a una persona, no va a salvar, va a intentar rescatar, más que rescatar. Y luego, por otro lado, también, en el dilema del trabajo, como siempre, nos dicen que hay que recurrir al libro sagrado, a la Biblia, dicen los creyentes. Al principio, según pone la Biblia, no había necesidad de trabajar. Había ninguna. Todo se complicó debido a una manzana, una serpiente y, como siempre, a la mujer. Bueno, pero en el principio había eso. No había que trabajar. No es que no había que trabajar, ni estar ocioso, sino que no se necesitaba como necesitamos ahora. Entonces, la necesidad de trabajar y el planteamiento del trabajo y cómo se ha llevado ha venido después. Yo la primera desilusión que me llevé en mi vida, la primera, y creo que muchos niños y niñas también, fue cuando me dijeron quién eran los Reyes Magos, porque vivía en un mundo de fantasía. Y cuando me dijeron aquello, desde luego para mí fue un jarro de agua fría. O sea, me llevé a aquella desilusión, porque yo pensaba de que había una magia, había algo. En aquel tiempo de niño no me planteaba ni trabajar, ni me planteaba ni siquiera lo que quería ser de mayor. Por eso, en la reflexión que tú has hecho, en eso, si una persona puede considerarse trabajo formarse uno mismo, pues creo que sí. Hasta hace poco también se consideraba que el trabajo de las mujeres no era trabajo. O sea, es una contradicción ahí, y por eso está la libertad, lo que han señalado los compañeros, algunos de aquí, la libertad. Si perdemos la libertad, ¿para qué vale? Si no somos libres de o sea, Diego, ¿no? No, Luis. Segura sí el apellido, no me acordaba. Segura el apellido. Sí, ya claro. Por parte de mi padre. Y Peña por mi madre. Bueno, vamos a ver, salen un montón de temas que yo siempre os digo que tengo dificultad para situarme ante tantísimos temas que salen en muy poco tiempo, lo cual es bueno también, porque se ponen encima de la mesa o encima de la silla un montón de cosas, ¿no? Interesantes. El año pasado, en esta misma vez, yo dije una cosa que a mí me ayuda, y es, el pensamiento filosófico tiene unas características, y otro tipo de pensamientos tienen otras características, ¿no? Y entre ellas, yo no quiero repetir lo del año pasado, pero entre ellas es que el pensamiento filosófico es el pensamiento de las causas y no de las consecuencias. Y además de los juicios universales, de una cosmovisión general de la naturaleza del ser humano y algunas cosas más. Pero hoy lo que quería decir, teniendo en cuenta eso, para no contradecirme, es que salen temas que hay que dilucidar ante una cosa. ¿Por qué me tienen que obligar a trabajar? Pues depende de quién responda. Un cristiano diría, como dijo San Pablo, que el que no trabaje, que no coma. Diría eso. Y un marxista seguramente dirá que lo único que añade valor a la mercancía, tal y como nos la encontramos en la naturaleza, es el trabajo.
Por lo tanto, hay que trabajar si queremos añadir valor a las mercancías tal y como se nos presenta en otro. Y otras escuelas responderían de otra manera. Con esto lo que quiero decir es que el tema que más salió es el de los valores, ¿no? Pues los valores, la escala de valores o los valores, por lo menos los que más nos suenan, lo entenderemos de una manera o de otra porque es las preguntas que tú nos haces que nos ayudan, que nos pueden ayudar, pues depende de qué escuela filosófica, porque la filosofía no existe una sola filosofía. Claro. A lo largo de la historia han existido distintas escuelas filosóficas, distintas corrientes de pensamiento y por lo tanto, claro, pues no será lo mismo la ética que estudia los valores, si es una ética existencialista, que si es una ética del humanismo cristiano, una ética cristiana, dependerá de la corriente filosófica. Y entonces, yo digo esto porque a la hora, a mi juicio, como método, yo no estoy aportando nada, simplemente que si queremos en cualquier diálogo acotar de lo que hablamos o profundizar un poquito de lo que hablamos, es bueno acotar de qué queremos hablar. Y ser lo suficientemente honesto desde el punto de vista intelectual para decir desde qué posición habla, desde qué posición filosófica habla. Yo, como es público y notorio, hablo desde la ética marxista y desde la teoría del pensamiento marxista porque me considero marxista, lo cual no significa que no valore y acepte otras aportaciones, que las hay muchas y buenas, ¿no? Pero digo que es así un poco como podemos profundizar en cualquier cosa, a mi juicio, a mi juicio, porque la escala de valores químicamente, los valores químicamente no existen, depende de qué corriente los estudie, para que sean una cosa o sean otra. Los valores universales más comúnmente aceptados, la libertad, la igualdad, la solidaridad, depende de quien la explique, depende de qué corriente de pensamiento. Esto es lo que yo quería aportar simplemente. Entonces, preguntas muy complejas, sin situar primero la metodología desde la que uno se sitúa o la concepción filosófica desde la que uno se... Porque hay una cosa muy moderna, eso es, ojo con esto, ya apuntaban, termino rápido, apuntaban a lo del postmodernismo, que es que la verdad la adaptamos a nuestros propios criterios y eso hacernos una trampa en el solitario. Lo más honesto intelectualmente es decir, yo hablo desde esta opinión, de manera general, a lo mejor no totalmente, pero de esta opinión, ¿no? Y así a lo mejor se puede profundizar un poquito más en las cosas. No digo que esto valga para nada hoy, pero puede valerlo, a mí me vale. ¿Me acerco a un problema? Pues digo, voy a acotar el problema lo más que pueda, porque analizar significa eso, separar. Porque es que si no, todo está junto, si la filosofía es todo, al final la filosofía no es nada. Si es todo, desde cualquier punto de vista, y todo es relativo, y todo es un magma, pues al final no es nada. Esto es lo que yo quería decir. Pero, perdona, perdona, déjalo que termine. Ya. Simplemente ya que hay se refiere al planteamiento del acto. Es que son dos tipos de actos diferentes. Lo que tú planteas sería un acto en el que, pues si yo soy heideggeriano, os contaría la filosofía heideggeriana y tendría un objetivo diferente, contaros ese programa. Yo, por ejemplo, practico filosofía para niños y niñas, pues a veces hago eventos en los que lo que hago es contarle a la gente, no le cuento abanico de distintas posibilidades que podemos hacer en clase, pues cuento lo que es ese programa, intento defenderlo y como creo en él, lo cuento con toda la vehemencia y con toda la argumentación que puedo. El sentido de este tipo de actos, que es donde os digo que hay una filosofía muy viva, es precisamente más que el ofreceros respuestas, el hacer preguntas, el plantear o el cuestionarnos, como hicimos el año pasado, de hacia dónde va la humanidad, qué debemos hacer. No tanto el sentido de deciros, ¿quién soy yo para deciros a la pregunta de qué debemos, cómo debemos actuar? ¿Quién soy yo para contar? ¿Y qué estoy haciendo? Pues he dicho lo que diría un utilitarista, lo que diría un kantiano. Yo, evidentemente, tengo mi respuesta ante eso, pero la misión de esto es simplemente fomentar, que es lo que he explicado, fomentar pensamiento, facilitar el diálogo, ayudarnos a eso, a dialogar, a pensar, pero en este tipo de actividades la fuerza la tiene más la pregunta, no tanto el daros respuestas, que sería otro tipo de acto. Si soy marxista, pues defiendo ese tipo de filosofía. Pero aquí se trata más de eso, de ofrecer preguntas y mostraros por lo mismo que el año pasado mostré dos distintas respuestas a esa pregunta y hoy he ido... Muchas preguntas, yo estoy de acuerdo con lo que hace la metodología, pero digo que hay que responder, porque
Pues se trata de en ese abanico que se te va mostrando, seguro que encuentras esa... Una pregunta que respuesta y de eso se trata. Claro, mira, yo creo que quien mejor puede dar, que tenía previsto respuesta a esto, es el mismo Sandel, en una de sus, que lo tenía preparado para mostrároslo, y a ver si aclara un poco. Me llamo Michael Sandel y enseño filosofía política en Harvard. La filosofía siempre me ha interesado mucho, pero no creo que la filosofía sea un tema puramente académico. Yo creo que no debe estar presente solamente en las aulas, sino también en la vida cívica, donde los ciudadanos debaten grandes cuestiones como la justicia y lo que significa ser un ciudadano. Hay un gran interés entre el público en general y los jóvenes en particular de participar en un debate público coherente sobre las grandes cuestiones que les preocupan. Cuestiones como qué hacer con la creciente desigualdad. Cuestiones como el nacionalismo, la comunidad y la pertenencia. Cuestiones sobre qué nos debemos unos a otros como ciudadanos. Yo creo que esto se debe en parte a que, en la mayoría de países, la política, el discurso público general, no da muchas oportunidades de debatir estas cuestiones en profundidad. Michael, en tu opinión, ¿qué puede aportarnos la filosofía? Porque aún prevalece la idea de que la filosofía es algo anticuado, de que es una asignatura que vimos en la escuela. En las escuelas españolas solía ser una asignatura optativa. ¿Por qué crees necesario que los estudiantes sigan teniendo filosofía en la escuela? La filosofía nos insta a reflexionar de forma crítica sobre nuestras propias creencias y convicciones. Y nosotros como individuos somos así. Intentamos descubrir cuáles son nuestras propias creencias. También es cierto que nosotros como ciudadanos a menudo no estamos de acuerdo con la definición de bien común, que no estamos de acuerdo con una u otra política. La filosofía examina las premisas fundamentales sobre el bien y el mal, sobre lo que es justo o injusto, sobre lo que significa vivir bien. A menudo las clases de filosofía que se imparten en las escuelas consisten en el profesor aleccionando a los alumnos o mandándoles leer libros, escritos en muchas ocasiones por famosos filósofos del pasado. Pero no conectan esos libros con sus vidas, con las cosas que les importan. Yo creo que la manera de practicar y de enseñar filosofía es mostrar que la filosofía no es simplemente la historia de las ideas, un compendio de reflexiones de famosos del pasado. La filosofía es un conjunto vivo de debates y argumentos que atañen a nuestras vidas. Y por eso, yo no creo en enseñar con clases magistrales, sino animando a los alumnos a participar en discusiones sobre cosas que les importan y demostrarles cómo sus convicciones conectan con grandes temas filosóficos. Ese es el inicio del aprendizaje. Michael, ¿podrías compartir con nosotros un par de ejemplos sobre cómo conectar la filosofía con nuestras vidas contemporáneas? Claro, tomemos el ejemplo del aumento de la desigualdad que estamos viendo en las últimas décadas. No se ha debatido mucho en la política, aunque todo el mundo es consciente de ello. ¿Qué deberíamos hacer con el aumento de la desigualdad? ¿Deberíamos hacer algo al respecto? Esto es un punto de partida específico. Por ejemplo, pongamos un jugador de fútbol famoso que gana mucho dinero. Ronaldo, por ejemplo. Y pongamos a una enfermera o a un maestro de escuela. Comparemos lo que ganan. Ronaldo gana 1000 veces más que una enfermera o un maestro de escuela. ¿Es eso justo? Les pregunto a mis alumnos. ¿Cuántos pensáis que es justo y cuántos pensáis que es injusto? Ya no sé si habéis visto que el título de este evento se llama
que está relacionado con lo que estamos viendo del bien común, que es la última pregunta que os quería proponer sobre esto. ¿Cómo medimos las aportaciones al bien común? Es decir, ¿cómo se puede saber lo que cada uno aportamos? ¿Hay algún tipo de forma de medirlo? Y veis que aparecía la pregunta de ¿vale más Neymar que un maestro? Es decir, ¿aportan lo mismo Neymar que un maestro ese bien común? ¿Reciben algo muy diferente? Daros cuenta que esto que puede parecer una pregunta, bueno, pues a lo mejor lejana a nuestra realidad, se ha planteado aquí hace unos meses, hay que en España, que se planteó el debate entre por qué el fútbol femenino se cobraba menos que en el fútbol masculino. Alfonso Pérez, un futbolista ya retirado, hizo unas declaraciones en las que dijo que simplemente el fútbol masculino llena más estadios que el fútbol femenino, pues lógico que unos ganen muchísimo más que la otra. Y por eso le han quitado incluso el nombre, al estadio del Getafe le han quitado el nombre de... ¿Qué pensáis sobre eso? ¿Es justo que ganen lo mismo? ¿Deberían ganar lo mismo? ¿Es justo esa diferencia de sueldo entre, por ejemplo, un maestro y un futbolista? Que es la pregunta que plantea Sandel ahí. ¿Es justo que Neymar gane tantísimo más que un maestro, que un médico, que alguien que no aportan? Venga. Yo parto de la meritocracia. Si una mujer gana más que un hombre, ¿por qué no gana más la mujer que el hombre? Si el hombre sabe más que la mujer, ¿por qué no gana más el hombre más que la mujer? Yo parto de la meritocracia. A partir de ahí, el que ponga a una mujer o a un hombre para que sea el cupo 50%, como lo que está pasando ahora, y me dice a mí que esa persona, hombre o mujer, que son incompetentes o incompetenta, hay que llamarlo, tiene que ganar lo mismo que aquella persona que sí que realmente tiene valor añadido más que sobrado. Entonces no debería por qué igualar el sueldo de esta persona a la otra, por el sexo. Pero entonces todo depende de lo que tú generas, o entonces es injusto tal y como está planteado actualmente. Yo pienso para mi cultura sí. Para mi cultura sí, porque si vamos a quien menos sabe, ¿quién sería un doctor? ¿Quién sería ingeniero o arquitecto? Si no hay un sacrificio y un esfuerzo para ganar más y tener más mérito. Si se quita el mérito, pues al final vamos a ponerle un animal, burro, que no tiene nada que ver, ¿no? Y eso no puede ser. Antonio, ¿qué quería? Y cerramos. Sí, yo creo que no solamente estamos hablando de salario, estamos hablando también de función social. La sociedad tendrá que valorar si darle a la pelota es un mérito, un bien social importante, o es más importante la función de educar, de la que se ha dicho antes. O sea, entonces estamos hablando de varias cosas. Y estamos hablando, efectivamente, se mete también el tema sexual en ese sentido, y no es solamente se le paga más, sino también que el nivel de que se le paga al futbolista es consecuencia de un predominio del hombre, como sí mismo. Y entonces es también una postergación de la mujer en general. Fundamentalmente, lo primero es ¿por qué ganan tantísimos millones personas cuyo trabajo por sí mismo es simplemente la entretenta, muchas veces discutible, a que se mueve al personaje? Mientras que, y hemos hablado antes de la necesidad de educación, si hablamos antes de la educación y de hacer personas que sepan, será en primer lugar que la función educadora tiene que estar muy por encima del señor Laplata. Bueno, pues simplemente quería terminar con leer un pequeño fragmento de un filósofo, La derrota del pensamiento, que habla un poco de la utilidad que puede tener ante esta derrota del pensamiento, pues qué puede aportar la filosofía. Así pues, la barbarie ha acabado por apoderarse de la cultura. A la sombra de esa gran palabra crece la intolerancia, al mismo tiempo que el infantilismo. Cuando no es la identidad cultural la que encierra al individuo en su ámbito cultural y bajo la pena de traición le rechaza el acceso a la duda, a la ironía, a la razón, a todo lo que podría sustraerle de la matriz colectiva,
En la industria del ocio, esta creación de la era técnica que reduce a pacotilla las obras del espíritu, y la vida guiada por el pensamiento cede suavemente su lugar al terrible ridículo cara a cara del fanático y del zombi. Encontramos antes un poco la tesitura esa, en nuestra época mucho fanatismo, o posturas muy extremas, sin pensamiento, o simplemente seguir lo que hay y demás, pero sin planteárselo. Pues eso es lo que puede aportar la filosofía, ayudarnos a pensar y a encontrar en todas esas respuestas que en cualquier libro de estos, lo que te hace, por ejemplo, este que os recomiendo, el de justicia, lo que te hace ofrecerte un montón de posibilidades, te plantea una pregunta y te ofrece un montón de respuestas. ¿Con qué sentido? ¿Convencerte? No, que tú encuentres la tuya, o removerte de la tuya precisamente, pues ahí eso es un ejercicio de pensamiento crítico. Pues nada, pues muchas gracias por vuestra participación y